Paz y misericordia a todos. Bienvenidos al cuarto capítulo de 1000 días de santidad. Nuestro cuarto capítulo. Les presento la ermita de Santa Clara de Asís, aquí en el monte Sinaí, en Zacualco de Torres, Jalisco. Ante esta experiencia que está surgiendo, están haciendo muchas cosas bellas, está viendo muchos hermanos unidos en distintas partes del mundo ya. Se están alcanzando muchos seguimientos, acompañamientos. No nos importan los suscriptores, igual, suscríbete al canal para que estés activo. Nos importan los seguimientos. Cada persona que se va agregando a los 1000 días de santidad, estamos teniendo un acompañamiento con ellos. Un acompañamiento cercano, les hablamos, les llamamos. Vamos compartiendo, interactuando con ellos, grupos pequeñitos, para ver cómo estás viviendo tus 1000 días de santidad. ¿Cómo estás viviendo tus 1000 días de santidad? Bueno, quisiera compartir algunos testimonios, algunas experiencias, relatarles algunas cosas de lo que está sucediendo ahorita actualmente con todos estos 1000 días de santidad. Arrancamos 70 personas, arrancamos 70. De eso empezó la multiplicación, casi como la multiplicación de los panes. Empezamos los programas y cuando empezó el programa empezó a agregarse hermanos y hermanas interesadas a vivir 1000 días de santidad. Todo esto va iniciado por vivir en representación de los 1000 años de santidad que se van a vivir en su momento en todo el mundo, cuando el corazón de Jesús y María triunfen ante la maldad. Entonces lo que estamos haciendo es una intercesión con la vida, intercesión con la vida. Es una intercesión con la vida, tu vida de santidad. Es eso, o sea, una intercesión con tu vida de santidad, con tu testimonio de santidad, con tus palabras de santidad, con tu servicio de santidad, con tu amor en santidad con tu esposo, con tu paciencia de santidad, con tu tolerancia de santidad, con tu servicio, con tu escuela, con tu cumplimiento de tareas en santidad, con todo lo que hagas con santidad. Pero ojo, es un todo complejo. Es un complejo íntegro, cabal, completo. No puedes dejar una cosa fuera de la otra. Los 1000 días de santidad. Y ante esa experiencia que muchos están viviendo y que muchos están arrancando, se empezó a generar una epidemia, se está generando una epidemia tremenda en apenas estos 4 capítulos de 1000 días de santidad. De los 150 y tantos capítulos que nos esperan juntos, viviendo estos 1000 días de santidad, semana a semana. La semana pasada ya ven que estuvimos trabajando con lo que fue la oración mental, los testimonios de los hermanos que se habían integrado a los 1000 días de santidad. Presentamos distintos libros para poder hacer una buena oración mental según mi enfermedad, mis debilidades, vicios y pecados y pensamientos más frecuentes. Ahora quiero compartir varias experiencias de lo que está sucediendo. Están pasando cosas hermosas. Hay el testimonio de la hermana Raquel, que 30 y tantas personas prácticamente dio un jalón. Ella estuvo platicando con ellas, y no con las 30 y tantas, claro, una y otra, y 30 y tantas personas quisieron inscribirse, incorporarse a los 1000 días de santidad, Acuérdate, nos inscribimos, nos incorporamos con seguimiento y con acompañamiento. No nomás es estar suscritos en el canal. Hay que mandar al teléfono, hay que hablar por teléfono, hay que incorporarse dentro de hermanos que ya estén viviendo los 1000 de santidad y que te vayan conectando dentro de lo que es el seguimiento. Ay, hermanito, testimonios como esos, abogados, licenciados, doctores, amas de casa, sacerdotes, religiosas, religiosos, consagrados, muchas personas en distintas condiciones estamos lanzándonos a vivir esta gran aventura. No sé si recuerdan que la semana pasada hablamos sobre
lo que hablamos de la oración mental, y hubo un punto importante que se llamaban firmes propósitos de santidad. Firmes propósitos de santidad. Pues de eso se va a tratar este capítulo. Vamos a compartir propósitos de santidad. Los propósitos de santidad. Vamos a darle fuerza a una vida con propósito. Fuerza a levantarme en la mañana y tener el propósito de vivir. A vivir en la ciudad y levantarme y en la ciudad tener la vida de santidad que debo de vivir. Propósitos de santidad cada día que puedo cumplir, que debo cumplir, que debo de asumir. Son los propósitos de santidad los que van a hacer diferencia en tu vida, en mi vida, en la vida de tus hijos, en la vida de muchas personas a tu alrededor. Preparándonos también con este poder de Dios que está fluyendo, preparándonos también para que a través de los propósitos de santidad tu vida sane, tu vida se libere, tu vida se unja, tu vida tenga una experiencia muy radical, muy contundente. Si padeces de drogas, de alcohol, de vicios, de adulterio, de lujuria, de odios, de resentimientos, de situaciones de pornografía, de situaciones de masturbación, de situaciones de lesbianismo, homosexualidad, de situaciones de deshonestidad, de robo, de fraude, cualquier tipo de problema, cualquier tipo de enfermedad espiritual, corporal, anémica, psíquica, o sea, psicológica. Los propósitos de santidad, cuando están bien claros y se sacan ante la presencia de Dios, ante la presencia, cuando los propósitos de santidad se sacan, cuando los propósitos de santidad se sacan ante la presencia de Dios, ay, hermanos, surge una experiencia profunda, radical, contundente, sobrenatural sobre nuestras vidas. Es algo impresionante, es algo de mucho fuego. Los firmes propósitos de santidad que sacamos ante el Santísimo cuando hacemos una buena oración mental, con el libro adecuado, conociendo mis debilidades, vicios y pecados y pensamientos más frecuentes, se tiene sanación, liberación, conversión y una unción impresionante. Una unción impresionante. Impactante. Por eso, a través de toda este itinerario, a través de este itinerario que vamos a ir caminando juntos, tu vida va a ir creciendo de una manera impactante. En el nombre de Cristo, en el nombre de Jesucristo, en el nombre de nuestra madre, te lo aseguramos. Te aseguramos eso, de verdad, créelo. 1000 días de santidad para apresurar el triunfo del corazón inmaculado de María. Capítulo de hoy. Firmes propósitos de santidad. Propósitos de santidad. Vivir con los propósitos de santidad que debemos de vivir. Bien, saludamos a todos los hermanos que están viviendo todo esto. Te pedimos que mandes comentarios para poder mandar saludos y hacer oraciones y compartir, incluirte en el programa de la semana pasada. Mándanos testimonios por favor aquí al programa. Mándanos ahí al Facebook, Instituto Secular Fuego en el Espíritu, que aparece en pantalla, a los celulares que aparecen en pantalla también. Mándanos comentarios, mándanos aportaciones, mándanos testimonios para poderlos irlos incluyendo en el programa. Siempre comúnmente en los primeros 10, 15 minutos del programa vamos a estar tocando las cuestiones del programa pasado, comentarios, saludos, aportaciones, y va a ser la introducción del nuevo capítulo. Del nuevo capítulo. Bellísimo lo de la oración mental. Espero que hayas visto la película de Íñigo de Loyola. Espero que la hayas visto, que tengas más idea de lo que estamos hablando acerca de la oración mental. No vamos a soltar la oración mental en todos los 1000 días, no la vamos a soltar, vamos a agarrarnos de ella y vamos a crecer junto con ella, porque la oración es lo fundamental para crecer en santidad, Ahí está el meollo del asunto de por qué mucha gente en el proceso de santidad, en el proceso de conversión, ahí está el meollo del asunto de por qué muchos se quedan estancados, atorados, durante años y no dejan los vicios. Ahí está el meollo del asunto. El no saber hacer una oración bien hecha,
una oración efectiva, una oración transformadora. Que esa es este tipo de oración mental, que no es nuestra, sino la que la estamos compartiendo de todos los santos. Entonces, en el nombre de Jesucristo, bienvenido a tu programa 1000 días de santidad. Ánimo. La vida tiene sus dificultades, la vida tiene sus crisis, la vida tiene sus tribulaciones, la vida tiene los momentos difíciles, la vida tiene momentos muy crudos, pero aún así hay que aprender a bailar bajo la lluvia, bailar bajo la lluvia. Después de este mensaje quiero mostrarte una porra de estos jóvenes que están trabajando para los 1000 días de santidad, que estamos trabajando para grabar programas, que nos hemos decidido, nos hemos determinado grabar bajo la lluvia. Así es que jugamos un partido y el que perdiera grababa. Y qué bello, qué bello. Ve esa porra, y después de que veas esa porra es tan hermosa, todos mojadísimos, no creas que tenemos nuevas las camisas, ¿no? Tan mojadas, empapadas. Y nos inspira, la verdad nos inspiró, jugamos con pasión. Aquí no era el que ganaba, grababa, aquí era el que perdiera, grababa. Porque todos estamos buscando desaparecer, todos. Lo tenemos que hacer por la madre, a fuerzas. Bueno, no digo a fuerzas, por la madre. A fuerzas porque no queremos aparecer. Entonces, a fuerza de amor por la madre. Tener la experiencia de aprender a bailar bajo la lluvia es bailar en medio de la tentación. Tener un propósito en la vida. Ese es el programa que estamos disfrutando el día de hoy. Ese es el programa que estamos disfrutando y que vamos a disfrutar el día de hoy. Aprender a bailar bajo la lluvia. Tener un propósito de santidad. Si no tienes propósitos en la vida, estás totalmente perdido, sin rumbo, drogadicto, alcohólico, vicioso, adúltero, lujurioso. ¡Qué bonito día nos tocó! ¡Qué bonito día nos tocó! Para que nos saquen a jugar. ¡Para que nos saquen a jugar! Bajo la mirada del Creador. ¡Bajo la mirada del Creador! No hace frío, no hace calor. ¡No hace frío, no hace calor! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué risa me da! ¡Qué risa me da! Con esta mojadita. ¡Esta mojadita! ¡Tan chiquitita! ¡Tan chiquitita! Yo quiero otra. ¡Yo quiero otra! ¡Más grandecita! ¡Más grandecita! Para podernos santificar. ¡Para podernos santificar! Pues buenas noches, hermanitos míos, muy buenas noches. Aquí en el cuarto programa de 1000 días de santidad, hermanos. Espero que estén de buena gana, de buena disposición, estén con sus palomitas, estén con sus alimentos, hermanos, y estén relajados con este nuevo día, amén. Ok, hermanos, en este cuarto programa, el tema que le vamos a dar, hermanos, se llama propósitos de santidad. Propósitos de santidad, hermano. Esos propósitos de santidad. Yo recuerdo una anécdota, un sueño tan grande que tuvo un gran santo, que lo has de conocer, hermanos. Y si no lo conoces, léelo, hermano, lo tienes que leer en los libros. Entonces, ahí vamos, ¿verdad? 1000 días de santidad, hermano. El libro de Padre Pío. Padre Pío tuvo un sueño a los 15 años, cuando estuvo de novicio, ahí con los frailes. En esos 15 años tuvo ese sueño, hermanos, que se le apareció un ser luminoso con una cara hermosísima, resplandeciente como una luz, que impacta, hermano, impacta. Imagínatelo en tu mente, tu corazón, cómo era ese ser luminoso. Y le dijo, ven, sígueme. Al Padre Pío de joven, dijo, ven, sígueme. Lo siguió y lo llevó hacia un pequeño cerro, un cerro que había una explanada donde había mucho prado. Había mucho prado, así como este, hermanos, miren, imagínenselo, mucho prado así.
y lo llevó a ese cerrito. Lo llevó a ese cerrito en donde le dijo, ve allá. Volteó el Padre Pío y vio dos ejércitos. ¿Y cuáles eran esos dos ejércitos? Un ejército del lado derecho eran unos soldados con ropas desgarradas, vestimentas negras, todos amordidos, todos adoloridos, todos llenos de fuerza. ¿Qué fuerza, hermano? Musculosos cuando tú vas al gimnasio. Así, hermano, musculosos, horribles, cuernos arriba. Así estaban. En el otro bando izquierdo, hermanos, estaban seres hermosísimos con batas blancas, alas, rostro hermosísimo, güeritos, hermano, güeritos. Hermosísimos, espadas, escudo, casco y tenían una aurora. Fuertes en la batalla, dispuestos a la pelea, entrenados toda su vida a la batalla, porque ellos tenían un buen propósito de santidad de su vida, unos buenos propósitos de santidad de su vida. Entonces ese luminoso le dijo a Padre Pío, ven, sígueme. Bajaron al medio donde los dos se juntan, esa brecha donde está sola, esa brecha que divide de los dos ejércitos, esa brecha separaron ellos dos en medio. En ese mismo momento que llegaron, volteó el Padre Pío. En eso se lanza un monstruo gigantesco. Imagínate unos brazonones así que llegaban acá, un puño así hasta con, no sé, con clavos, un cuerno aquí con fuego, les escupía flama, hermano, lava, todo. Así, unas piernas grandes, gigante, como un Goliat, como nuestro Goliat, hermano. Un ser gigante. En ese mismo momento, el gigante empezó a correr, empezó a emprender una carrera. Empezó a correr porque iba a ir a derrotar al Padre Pío. Se movía al suelo corriendo porque sabía que lo tenía que derrotar. En eso el Padre Pío volteó. Yo me lo imagino, es una reflexión, hermano. Me imagino, dime, ¿qué hago? El ser luminoso, muy sabio, le dijo, vence. En eso el Padre Pío se llenó de valor, se llenó de confianza, se llenó de fuego, se llenó de valentía, se llenó de fortaleza. En eso voltea y va a la batalla, va a la guerra, va a la carrera, como esos atletas que se privan de todo y total. En las carreras del estadio todos corren, pero solo uno recibe el premio. Así que pues corre para que lo consigáis. En eso el Padre Pío empezó a emprender su grandiosa carrera porque sabía su propósito, derrotar a ese gigante. Empezó a correr hasta que agarró un trote como Usain Bolt. Y ahí iba corriendo. Y en eso el otro más se enfervorizaba, el villano más grande, unos músculos supremos. En ese mismo momento que se le para enfrente, brinca los dos al mismo tiempo y ¡pum! Una explosión tan grande que dejó un cráter en el suelo. En ese momento se extendió la tierra. Toda la tierra se levantó. Bajó. Y el Padre Pío lo tenía en sus hombros a ese Goliat. Eso es un firme propósito. Luchar por lo que quieres. Si los del mundo, si los atletas se privan de alimentos, se privan de carreras, se privan de todo para competir, ¿qué no harás tú por nuestro Señor? Y el Padre Pío, en el sueño, solo era un niño. No, como el Padre Pío estaba temeroso y sentía inseguridad, y el ser luminoso le dice, ve y vénselo. Y lo venció. Cuán importante es tener un firme propósito en la vida. En ocasiones vamos por la vida sin un sentido, sin un propósito. Y si lo tienes tú que me escuchas, si tú lo tienes, a veces es erróneo, va chueco, es torcido. ¿Y cuánta gente ha perdido y ha dado toda su vida por grandes propósitos del mundo? Tener grandes dineros, cosas. Te comparto lo mío, hermano. Yo, a una edad joven, siempre quise tener un carro. Y me dediqué a trabajar día y noche.
casi no dormía. Tenía 2 trabajos y largos. Mi propósito era vano. Y cuando lo logré, ahora quería algo más. Y quería algo más. Se puede ir tu vida, hermano, si no tienes un firme propósito. Y así como ese guerrero que te compartió el hermano, el Padre Pío, porque fue un guerrero, hubo muchos otros en la historia. Otro de ellos es David. David, tú lo has de conocer, lo has de haber leído. Este guerrero, un niño pequeño, 9, 10, no sé cuántos años tenía, muy pequeño. Tenía firmes propósitos en su corazón. Desde chico oraba y su propósito era vivir y perder toda su vida por aquel que lo creó. Y a pesar de su apariencia física, en el interior era grandísimo y era grande su propósito. Cuando va y los israelitas empiezan a burlarse de su pueblo, le entra un celo en su corazón y le pide permiso al rey Saúl. Le dice, quiero yo combatir porque no había nadie. Todos se orinaban ante la presencia de aquel Goliat, de aquel hombre grande. Como tú y yo nos orinamos en ocasiones. Nos orinamos. Espiritualmente, figuradamente, como lo quieras ver. Nos orinamos. Hasta a lo mejor física algunos. Se orinan ante las preocupaciones y las crisis que se te vienen día a día. Y no me digas que no, hermano. Todos hemos estado en ciertos momentos de crisis que caemos en depresión y ya no sabemos qué hacer y pierdes el rumbo, pierdes tu propósito. Aquel hombre le da permiso, el rey David, y le dice, ve, y le empieza a poner armadura, casco, protector para el pecho, su lanza, pesadísima, hermano, pesadísima. Aquel niño con esos firmes propósitos que tenía para combatir a aquel guerrero, se quita todo porque le estorbaba. Así tú debes quitarte todo lo del mundo. Debes quitar tus preocupaciones y hacer una reflexión y ver cuál es mi propósito. ¿En verdad es Dios? ¿O qué es mi propósito? Y si no es Dios, pues quítate la armadura que te está pesando. Por eso no puedes caminar. Por eso no puedes ver. El casco está demasiado grande. Tienes la mirada abajo en el mundo. Y aquel niño se quita el casco, se quita todo, agarra su onda y va al río y consigue 5 piedras lisas. Firme, yo me imagino en mi reflexión, iba caminando en el río, emocionado. Dice, voy a combatir contra él, Señor, gracias que me das la oportunidad. Emocionado, orando, alabándolo, pues le gustaba también tocar el arpa. Agarra 5 piedras y así, como en aquel terreno que ves, estaba retacado de israelitas por aquel lado. Y aquel niño camina y ve a aquel gran hombre. La palabra de Dios lo describe altísimo. Su armadura era pesadísima. Y aquel niño va caminando, fijando sus propósitos a vencer a aquel Goliat. Porque aquel se había burlado de mi pueblo, se había burlado de mi Dios. Ese celo debe de entrar en tu corazón al punto de dar la vida por él. Y a la vez te da fortaleza tener propósitos de santidad, de ir en un proceso de santidad. Porque a la vez este niño sentía una fortaleza y por la gracia de Dios, yo así lo pienso, se le emitían todos los miedos, todos los nervios. Él ya tenía experiencias atrás, había matado leones, osos, grandes bestias. Ya estaba diestro este niño. Y va y empieza a correr mientras aquel gigante se burlaba de él. Y corre, agarra vuelo en la honda y la avienta directo a la cabeza. Porque así, hermano, así, los problemas que tengas deben de ir disparados directo a la cabeza, directo a la cabeza. Golpea y lo tumba y cae de bruces aquel hombre. Cuán impactante es cuando tienes claro firmes propósitos de la mano de Dios, de la mano de la oración, con la experiencia que has tenido atrás, como este niño en las batallas. Y ahí, hermano, ahí surgirán cosas sobrenaturales en tu vida, pero necesitas tener firmes propósitos.
inclusive aunque pierdas tu vida, inclusive aunque pierdas tu familia, inclusive aunque pierdas todo aquello que te hace sentirte en confort, que te da seguridad. Te invito a que tengas firmes propósitos. Seguimos, continuamos. Paz y misericordia, hermanos. Una vida sin propósito. Una vida sin propósito. Cuenta la historia de la India, que había un general muy valiente hace muchos años. Este general quería atacar una ciudad que estaba plantada en un lugar llena de murallas. Era impenetrable. Nunca nadie había podido atacarlos por sus murallas tan gigantescas. Este general tuvo un plan. Subió una iguana con una cuerda hasta lo más alto y después subió un niño muy pequeño por la cuerda. El niño traía otra cuerda y la amarró. Y por esa cuerda subió todo el ejército durante toda la noche. Cuando llegaron arriba, todo el ejército, el general le dijo a todo su ejército: perdónenme por lo que voy a hacer. Sacó su espada y corta la cuerda. Si yo no hacía esto, ustedes no iban a pelear con todo su ser, porque iba a haber una escapatoria. Pero esto los va a orillar a dar su vida ahí. Porque si no ganamos, nos matan a nosotros, a nuestras familias y a nuestros hijos. Así que ya no hay salida. Tendremos que dar nuestras vidas ahí, con todo el valor y el corazón. Entonces los soldados empezaron a pensar en sus familias, en sus hijos, se llenaron de valor y ganaron la batalla. Murió el general, pero ganaron la batalla. Porque tenían un objetivo. Porque si el general dejaba esa cuerda, los soldados no iban a pelear igual, porque había una escapatoria. Tenían un objetivo. No dieron una pelea mediocre, dieron su vida. Una vida sin propósito es una vida sin sentido, hermano. Es hora de que arranques esa cuerda. Una vida sin propósito, hermano. ¿Para qué estamos aquí? ¿Para qué estás aquí? ¿Para qué? Ahí está el atleta. Se entrena toda su vida. Desde que se levanta, se priva de alimentos, entrena todos los días de su vida. Gana algún campeonato. ¿Y después qué? Gana alguna olimpiada. ¿Y después qué? Pasan los años. ¿Y después qué? ¿Cuál es el propósito de tu vida? ¿Hacer dinero? ¿Tener mucho éxito? Si al final estás vacío de tu corazón, ¿cuál es el propósito de tu vida, hermano? Vivir sin un propósito, hermano, es vano. Sin un sentido. ¿Qué sentido tiene la vida? ¿Para qué estamos aquí? Alguien tuvo que crear este lugar, hermano. Alguien tuvo que pensarte. Alguien diseñó todo este lugar. Te pensó a ti con un objetivo. Tu vida tiene un objetivo y es llegar a la santidad. Tu vida tiene un objetivo y es llegar a la santidad. Puedes hacerte un objetivo, luchar por él, desvelarte día y noche.
lo consigues. ¿Y después qué? San Felipe Neri le dijo a uno de sus discípulos. El discípulo estaba empeñado, era un sacerdote, quería subir de puesto. Y le dijo San Felipe Neri: muy bien, hijo, si algún día llegas a tener un buen puesto de párroco, ¿después qué? Bueno, pues puedo ser obispo, ok. Y si llegas a ser obispo, ¿después qué? Muy bien, pues puedo ser cardenal, ok, hijo. Y si eres cardenal, ¿después qué? Muy bien, pues puedo ser el papa. Muy bien, hijo. ¿Y después qué? Tu vida tiene un objetivo, mi hermano. Tú naciste para la santidad. Dios te pensó desde que estabas en el vientre de tu madre. Tienes un objetivo. Tu vida tiene un objetivo. Pero si vives sin un objetivo, tu vida no tiene sentido. Tal vez así has vivido toda tu vida. Naciste, creciste, te mandaron a la escuela, seguiste, estudiaste, luchaste por un objetivo, querías ese puesto en el trabajo, lo conseguiste. ¿Y después qué? Hay un objetivo más alto, hermano. Nacimos para algo más grande. Nacimos para algo mayor, mi hermano. Hay algo más grande. Hay algo después de esta vida. Te invito a que lo descubras. Aquí con nuestra enseñanza de propósitos de santidad, que seguimos intensificando y seguimos fortaleciendo. Ya estuvimos viendo, algunos de los muchachos por ahí compartiendo acerca de propósitos de santidad. Pero bueno, vamos ahora a adentrarnos al tema, más a materia, con un poquito más de argumento de por qué es tan importante los propósitos de santidad. ¿Por qué son tan importantes los propósitos de santidad? Vivir sin propósito es vivir en depresión. Vivir sin propósito es vivir lamentándose de la vida. Vivir sin propósito es vivir lamentándonos de las situaciones críticas, crónicas, duras, difíciles que la vida nos trae. Alguien que vive sin el propósito de algo más alto para lo cual está en la tierra, pues vive lamentándose, vive triste, vive afligido. Si alguien vive con el propósito de hacer dinero y en el día en que le va muy mal económicamente, pues va a caer en depresión. Si alguien vive con el propósito de tener salud toda la vida, los propósitos de tener salud toda la vida, el día que se enferma con una enfermedad irremediable, pues va a estar muy dura su vida, ¿amén? Entonces, la gracia, la importancia de tener propósitos es una continuación de lo que hablamos de la oración mental. Al último de la oración mental, los dos pasos últimos, uno es propósitos de santidad. Propósitos de santidad. Y los propósitos de santidad van relacionados con la voluntad. Los propósitos de santidad van relacionados con la voluntad. Todo hombre que cumple propósitos en su oración mental, o que cumple propósitos a levantarse, y los trata de cumplir, vive en santidad, trata de vivir en santidad. Su vida tiene un rumbo. Bueno, si no hablamos de santidad, si no hablamos de esas cuestiones cristianas, para gloria de Dios, la cuestión cristiana que es la más hermosa y la más grande, pero si vive con un propósito, pues su vida tiene un sentido, se levanta con un sentido. Pero cuando los propósitos son muy humanos, muy terrenos, muy económicos, muy materiales, pues tarde o temprano a veces la persona cae en terribles momentos de depresión, críticos, crónicos, porque hay momentos donde la vida no nos va todo el tiempo color de rosa. ¿Amén? Bien, pero bueno, los propósitos de santidad van unidos con la voluntad. Los propósitos de santidad van unidos con la voluntad. Los propósitos de santidad forjan la voluntad. Que yo cumpla propósitos diarios con oración mental, que yo cumpla propósitos todos los días, no quiere decir también que tengo ya una voluntad fuerte,
firme y recia para toda adversidad. No. El hecho de que cumpla propósitos es conocer que tengo una voluntad quizás débil, quizás flaca, quizás carente. Por eso necesito de cumplir propósitos. Bien. En el libro de Vida Purgativa, es un libro muy bueno, hermoso, para todos recomendado, en el apartado de cómo fortalecer la voluntad, o cómo mortificar, o cómo educar la voluntad, hay una parte muy importante que dice: la voluntad es la potencia dominadora, la reina de todas las otras potencias y facultades, y la que gobierna. Es la que, por ser libre, comunica no solamente sus actos propios, ¿sí? Voluntad. Por eso los propósitos que hagas tienen que ser libres. Libres porque tú deseas hacerlos. Y deben de ser propósitos firmes, fuertes, contundentes y que te lleven a una transformación. Los propósitos que hagas tienen que ser firmes, fuertes, contundentes y que te lleven a una transformación. Muchos de esos propósitos no son los que uno busca, muchos de esos propósitos no son los que uno quiere, muchos de esos propósitos son los que uno tiene ganas de cumplir. Pero como tú los rumiaste, los reflexionaste y te das cuenta que necesitas cumplir ese propósito que no te gusta, entonces en la oración mental los tomas, los acoges, los abrazas como libres ya. Un acto libre, un acto libre. Entonces sigue diciendo, escuchen, dice: sino también a los actos de demás potencias que ordenan. La libertad, el mérito y el demérito, todo eso va generando la voluntad bien ordenada. Ordenada bien la voluntad, ordenado queda el hombre entero. ¿Cómo? Ordenada bien la voluntad, ordenado queda. Ordenada bien la voluntad, ordenado queda el hombre entero. Si yo ordeno bien mi voluntad a la obediencia, ordeno mi voluntad a la disciplina, ordeno bien mi voluntad al trabajo, ordeno bien mi voluntad a todas las cosas, a mis deberes, a mis obligaciones, si yo ordeno bien mi voluntad a la moralidad, a los valores, si yo ordeno bien mi voluntad, ordenado queda el hombre entero. Ahora, ojo, aquí podemos caer en un error. Podemos caer en un error. Que todo lo queramos referir a la voluntad, que todo lo queramos referir al hombre en sí mismo. Podemos caer en un grave error. Es que por voluntad, es que por voluntad, es que por voluntad, es que debes tener voluntad. Pero podemos caer en un error de ensimismamiento en mí mismo, de egocentrismo al ser humano, que todo viene por el ser humano y todo le corresponde a él. Pero ese error lo remedia con la siguiente frase. Ese error se remedia con esa siguiente frase que dice: más para que la voluntad esté bien ordenada, todo es por voluntad, todo es por ordenada bien la voluntad, ordenado queda el hombre entero. Esa es la frase fuerte y densa. Pero podemos caer en un error. Pero para remediar el error de caer en el ensimismamiento, en el egocentrismo o referenciarse solamente a sí mismo, viene la siguiente frase que dice, fíjate, dice: mas para que la voluntad esté bien ordenada, ojo, ha de ser fuerte para mandar a las potencias inferiores y dócil para obedecer a Dios. Estas han de ser sus dos cualidades. Pero para que la voluntad esté bien ordenada, o sea, bien ordenada, ordenada bien la voluntad, ordenado queda bien el hombre entero. Pero para que la voluntad esté bien ordenada, necesita dos cualidades. Sergio, ¿cuáles son? Una, dos, tres, cuatro. Una. Es la segunda. La primera. Ser fuerte para gobernar las potencias inferiores. Y dos, la segunda. Dócil para obedecer a Dios.
Con eso se remedian todos los problemas de querernos referenciar a nosotros mismos y todo querer hacerlo por nuestra propia voluntad. Cuando la voluntad queda ordenada en Dios, cuando mi voluntad queda ordenada en Dios y que tiene esas dos cualidades, fuerte para gobernarme a mí mismo y mis inclinaciones y mis imperfecciones, fuerte para gobernarme a mí mismo, primera cualidad, fuerte para gobernar mis inclinaciones, mis pasiones, mis debilidades, mis flaquezas, y segunda cualidad, Michelle, dócil para obedecer a Dios. Cuando tiene esas dos cualidades, la voluntad, entonces ahora sí nos lanzamos a crear propósitos. Bueno, no es que la voluntad tenga que, no es, a ver, vamos entendiendo bien, vamos entendiendo bien. No quiere decir que hasta que tengas bien fuerte la voluntad para gobernar tus pasiones y bien dócil para obedecer a Dios, hasta entonces vas a hacer propósitos. No. Me refiero a que las tengas bien claras. ¿Amén? Claras. Que las tengas claras, conceptualizadas. Que tengas bien conceptualizado ese término. La voluntad es fuerte para gobernar las pasiones y dócil para obedecer a Dios. Una vez que está bien conceptualizada y clara, ahora sí nos lanzamos a los propósitos de vida. ¿Por qué son tan importantes los propósitos de santidad? ¿Por qué son tan importantes? Bien, ¿por qué son tan importantes? Voy a narrar un sueño, el sueño de San Juan Bosco. En el sueño de San Juan Bosco se narra una experiencia estupenda, hermosa, que San Juan Bosco proféticamente, pues todos los sueños son profecías, llega al colegio y por fuera encuentra muchos diablos, se encuentra por fuera, jugando y chocheándosela y pachangueándosela. ¿Quiénes? Los diablos. Y entonces llegó San Juan Bosco y les preguntó: oigan, ¿qué están haciendo aquí? ¿Que acaso ya se cansaron de tentar a mis muchachos? ¿Ya se cansaron? ¿Ya se rindieron? ¿Ya están bien santos ellos? ¿Ya se cansaron? Y dijeron los diablos, se rieron de: ¡ah! ¿Cómo crees, hombre? Si allá adentro tenemos gente que hace el trabajo por nosotros, re bien, casi hasta mejor. Se queda así extrañado San Juan Bosco y dijo: a ver, ¿cómo? ¿Sí? ¿Quieres un tour? ¿Quieres un tour? Vamos para que los conozcas. Y ya se fue, los llevó a darnos un tour. Y los diablos empezaron a señalarle a distintos jóvenes. ¿Sí ves ese joven? Ese joven comulga mal. Y cuando comulga en sacrilegio. ¿Sí ves ese joven? Ese joven es un joven impuro y nomás habla puras cosas léperas, impuras, cosas y ese contamina a todos los demás. ¿Sí ves aquel otro joven? Ese joven es deshonesto, roba, fraudea a los demás. ¿Sí ves aquel joven? No, hombre, empezó a señalarle unos y otros y otros y otros. ¿Sí ves ese otro joven? No, ese se confía de que le vale la confesión. Vuelve a lo mismo y sigue donde mismo. Y empezó a decirle a los diablos cómo cada uno de esos jóvenes que le señalaba colaboraban al servicio del demonio. Entonces San Juan Bosco le dijo: dime las 3 cosas que más aborreces. Dime las 3 cosas que más aborreces. Entonces no quería el diablo y empezó con la primera. Los que tienen gran devoción a esa, la primera. Pero era de menor a mayor intensidad, Los que tienen gran devoción a esa. Dime la segunda. No quería el diablo, no quería, hasta que dime la segunda. Ya le dijo la segunda. Los que comulgan frecuentemente. Los que comulgan frecuentemente. Dime la tercera. No, los que se la decían. ¿Qué se la decían, amigos? Y dime la segunda, te echo agua bendita. No, y todos los demás diablos: no le digas. Dime la segunda o te echo agua bendita. Y empezó el demonio, se convertía en perro, en gato, en burro, en rebuznaba, en rinoceronte, pata de uno, pata de otro, pata de un animal, se transformaba y se mutaba en todos los distintos animales existentes y no existentes. Nomás te imagínate lo que iba a revelar. Nomás imagínate el secreto que iba a revelar, el grado de secreto que iba a revelar. Nomás bajo esa situación de mutación de demonios, te das una idea de lo que iba a revelar. Y sacó el agua bendita de San Juan Bosco y él iba a echar agua bendita y que suelta la sopa y dice: los que cumplen, los
firmes propósitos de conversión que realizan en la confesión. Los que cumplen los firmes propósitos de conversión que realizan en la conversión. Esos son los que más daño le hacen al demonio. Hermano, no estamos equiparando la oración mental a un sacramento, no se vayan a confundir. No vamos a equiparar la oración mental a un grado de sacramento, jamás. La oración mental es una oración, es relación con Dios, Él y yo. Amén. Amén. Pero aquella persona que sabe hacer una buena oración mental y que al finalizar de su oración mental todos los días hace propósitos y que se esmera en el día en cumplir sus propósitos, avanza. Por eso que hemos dicho que para poder hacer una buena oración mental tengo que tener claro mis debilidades, vicios y pecados y mis pensamientos más frecuentes. Debo tener claro eso, clarito eso. Para que teniendo claro eso, yo sepa hacia dónde va a agarrar rumbo la espiritualidad y la oración que voy a hacer. Hacia dónde va a agarrar rumbo los propósitos de santidad que tengo que realizar. Hermanos, son fundamentales. La persona que no hace propósitos y que no vive de propósitos de santidad en el día a día y que no hace buena oración y que en su oración no medita sus propósitos que tiene que realizar, se la pasa estancado, se la pasa como maceta de correr todos los días de su vida. Bien, vamos a argumentar un poquito más esa parte. Propósitos de santidad. Dios tiene propósitos. Amén. Dios tiene propósitos. Vamos a ver cuál es el propósito de Dios. Si Dios tiene propósitos, nosotros le debemos devolver a Él propósitos. Si Dios tiene propósitos, nosotros le debemos devolver a Él ¿qué? Propósitos. Nosotros le debemos devolver a Dios propósitos. Bien. Fíjate. Déjame buscar el Deuteronomio. Fíjate. Deuteronomio capítulo 8. Poned en práctica todos los mandamientos que yo os prescribo hoy, con propósito de santidad. ¿Qué es un propósito de santidad? Poner en práctica la palabra de Dios. ¿Qué es un propósito? Vivir con propósitos es poner en práctica todos los días la palabra de Dios. ¿Qué es lo que te va a hacer santo? Vivir su palabra. Dice aquí, poned en práctica todos los mandamientos que yo os prescribo hoy, para que viváis y os multipliquéis y lleguéis a tomar posesión de la tierra que Yahvé prometió a vuestros padres bajo juramento. Acuérdate de todo el camino que Yahvé, tu Dios, te ha hecho recorrer durante estos 40 años en el desierto. Acuérdate de todo el camino que Yahvé, tu Dios, te ha hecho recorrer durante estos 40 años en el desierto, para humillarte, para probarte, para conocer las intenciones que llevas, si ibas a guardar sus mandamientos o no. Te humilló y te hizo pasar hambre, pero después te alimentó con el maná que ni tú conocías ni habían conocido tus padres. ¡Hey, Señor! ¡Hey, Señor! ¡Ven a comer! Pasaje de la samaritana. La samaritana se acaba de ir. Los apóstoles llegaron enseguida. Le preguntan a Jesús: vente, Señor, a comer, vente, vas a comer, ven. Y Jesús le dice: mi alimento, ustedes no lo conocen. Mi alimento es hacer la voluntad del Padre que me ha enviado y llevar por obra la obra que Él me ha encomendado. Terminar, acabar la obra que Él me ha. Mi alimento, ustedes no lo conocen. ¿Cuál debe ser el alimento de un buen cristiano? ¿Cuál debe ser el alimento diario? Diario en nombre espiritual. Hermano, ¿cuál? Cumplir propósitos. Cumplir propósitos. Mi alimento es hacer la voluntad de aquel que me ha enviado. Ese es mi propósito. El único propósito de Cristo era cumplir la voluntad de su Padre. ¿Cuántos en la vida nos levantamos sin propósitos? Andamos sin rumbo, sin dirección, sin orden, deprimidos. Y hablo de gente cristiana, hablo de gente católica, y hablo muchas veces de gente que andamos bien metidas en el servicio del Señor. Y a veces que nuestro propósito de ir a predicar no es llevar y vivir el evangelio, ir a predicarlo, no es vivirlo, sino adenerarnos, sino enfamarnos. Ese es nuestro propósito muchas de las veces.
de nosotros que nos reconozcan. ¿Cuánto voy a recaudar? ¿Cuánto dinero voy a sacar? ¿Cuánto dinero necesito para traerle a mi comunidad? Ese es el propósito muchas de las veces. Por eso todos los días debemos de rectificar nuestra vida y nuestro corazón para que no se pierda en la dirección que Dios le quiere dar a tu vida de santidad. ¿Cuál debe ser tu único propósito de vida? Hacer la voluntad de aquel que te ha enviado. Para eso tienes que hacer propósitos cortos, diarios, de lo específico de tu vida. Si mi debilidad, vicios y pecados, pensamientos más frecuentes, es relacionado a la soberbia, entonces mis propósitos de oración mental, mi libro, bueno, primero, el libro que yo voy a trabajar en mi oración mental va a ser un libro relacionado a eso. Amén. A la humildad. Y los propósitos que yo voy a sacar en el día a día de la vida tienen que relacionárselo con ser más humilde, cómo vencer la soberbia, cómo vencer el orgullo, cómo vencer el aparecer, cómo vencer la búsqueda del reconocimiento, cómo vencer el hecho de que parezco ollita de Tonalá, que nomás me agarran y me quebro. Tiene que ir relacionado a eso. Y de esa manera la oración tiene fuerza, tiene poder, tiene unción. Amén. Propósitos de santidad. Dicen las Sagradas Escrituras, no todo el que, Mateo 7, no todo el que me diga Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Entonces, ¿quién? ¿El que habla en lenguas? ¿El que expulsa demonios? ¿El que predica la palabra? ¿El que sana? ¿El que libera? ¿El que sirve 24/24 y si hubiera otro día más? ¿El que sirve en la parroquia del grupo que está metida y que falta sus deberes y sus obligaciones? No. No todo el que me diga Señor, Señor entrará al reino de los cielos, sino el que escucha la palabra y la pone. A eso se refiere vivir con propósitos. Toda la palabra de Dios, hermano, está llena de propósitos de santidad. Toda la palabra, es más, la palabra de Dios en sí es un propósito mío. Si tú haces de la palabra de Dios tu propósito de vida, mi propósito de vida, Señor, va a ser hacer vida el Evangelio, vivir el Evangelio radicalmente. ¿Recuerdan el pasaje de Roberto? Los pasajes de Roberto, el libro de los tres monjes rebeldes. Su único propósito de San Roberto en los tres monjes rebeldes era vivir la regla benedictina al pie de la letra. Si tú haces tu propósito de vida de forma general, que la palabra de Dios la va a hacer vida radicalmente, estás viviendo en santidad. Pero lo tienes que llevar a lo específico. No puedes quedarte con decir, no me puedo quedar con decir, voy a vivir toda la palabra de Dios. Queda general, queda volando. Tienes que hacer propósitos específicos en el día a día. Yo tampoco puedo decir, voy a ser humilde, porque queda grande, ancho. Imagínate todo lo que abarca ser humilde, Pedrita. Todo lo que abarca ser humilde, Juan. ¿Te imaginas todo lo que abarca ser humilde? Para decir, quiero ser humilde, tengo que empezar con propósitos específicos, concretos, directos, cotidianos y prácticos. Bien, la palabra de Dios te da todas esas luces también. Para luego, esa es la principio, esta es la que ha inspirado las Sagradas Escrituras. Es la base fundamental de todas las inspiraciones y escritos de los santos. Entonces, si yo digo, tu palabra, Señor, voy a hacer propósitos, yo encuentro miles de propósitos de santidad. Miles de propósitos de santidad. Miles de propósitos de santidad. Nomás imagínate cuando dice, si tu enemigo tiene hambre, dale de comer, y si tiene sed, dale de beber. Algo propósito. Nada más dice que el que te abofetea una mejilla, pone la otra. Y el que te quita el manto, dale también la túnica. Haz propósito ese específico. Otro propósito, otro chiquito, cortito. Que tu ojo no sea ocasión de pecado. Porque si tu ojo te es ocasión de pecado, móchatelo, sácatelo. Más vale que entres al reino de los cielos sin un ojo tuerto, a que con todo ello seas arrojado al infierno. ¿A qué se refiere? Voy a trabajar con mis ojos. Mis ojos de hoy en adelante no van a ver lo que ellos quieran. Voy a quitar, voy a arrancar de mi vista, no mi vista, de mi vista,
todo aquello que me priva del reino de los cielos. Ese va a ser mi propósito. Ese es ese. Voy a quitarle a mi vista todo lo que no le agrada a Dios, todo lo que a mi vista le perjudica, todo lo que entra por mi vista y que suscita dentro de mí instintos, pasiones desordenadas. Le voy a quitar a mi vista todo eso. Corto el propósito. Amén. Otro propósito cortito. No juzguéis y no seréis juzgados, porque con la medida que midas serás medido. ¿Por qué miras la paja de tu hermano y no ves la viga que hay en tu ojo? Otro propósito cortito. No juzgues y no seréis juzgados. Cortito. No juzgues, no voy a juzgar. Ese va a ser mi propósito de hoy. Hoy no voy a juzgar a nadie. A nadie. A ni uno voy a criticar. Propósitos de santidad. Amén. Cuando nosotros nos levantamos con propósitos, hermanos, la vida tiene un rumbo totalmente diferente. La santificación de vida se intensifica a un grado sobrenatural. Bueno, para fundamentar toda la cuestión de por qué hay que hacer propósitos de vida, escucha lo que dice el Señor en su palabra. Evangelio de San Juan, capítulo 13, versículo 34. Os doy un mandamiento nuevo, que os améis los unos a los otros, que como yo os he amado, así os améis también entre vosotros. Todos conocerán que sois discípulos míos en una cosa, que os tenéis amor los unos a los otros. Yo leyendo esa cita, ¿cuántos propósitos de santidad no puedo sacar? Estoy leyéndolo y empiezo a reflexionar. Híjole, no estoy amando como me pide Jesús, no estoy amando bien a mi marido, no estoy amando bien a mi hermano, no estoy amando bien a fulano, porque cuando fulano se me acerca siento un grado de desprecio, siento un grado de rechazo, siento un cierto grado de antipatía con tal hermano. Propósito de santidad, con ese hermano en específico voy a acercarme, me lo voy a convivir más, voy a cruzar palabras. Amén. Fíjate lo que dice. El que tiene mis mandamientos y los lleva a la práctica, ese es el que me ama. Y el que me ame será amado de mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Es capítulo 14, versículo 21. El que tiene mis mandamientos y los lleva a la, ese, no lo recuerdo. Ese es el que me ama. El que tiene mis mandamientos y los lleva a la práctica, ese. Hermanos, el que cumple propósitos, el que hace propósitos diarios, ese es el que ama a Dios. Ese es el que ama a Dios. Yo no puedo decir que amo a Dios si no vivo propósitos diarios. Yo no puedo decir que amo a Dios si no hago de mi vida un propósito. Día a día cumplo propósitos, me esmero, me cuesta trabajo dar abrazos a mis hijos. Pues mi propósito de santidad del día de hoy es darle abrazo a todos mis hijos. Y mañana, y pasado, hasta que me acostumbre. Un propósito no es virtud, hermano. Un propósito que me está costando no es virtud. No es virtud un propósito que me está costando. Un propósito de santidad es aquello que no haces. Por eso lo vas a hacer, por eso lo vas a poner como propósito. Yo le voy a dar muchos abrazos y besos a mis hijos. Pero pues si ya lo haces diario, ¿para qué lo pones como propósito? Por eso, hermanitos, todos los que hemos entrado a los 1000 días de santidad, todos los que hemos entrado a los 1000 días de santidad para gloria de Dios, hemos hecho varios propósitos. Hay gente que ha hecho 12 propósitos, ha hecho 7 propósitos, 3 propósitos, pero tienen que ser propósitos de santidad por 1000 días. De manera que tú cuando lleguen los 1000 días, no llegues con 3 propósitos, ¿sí? No llegues con 3 propósitos. ¿Con cuántos vas a llegar, Michelle? 15, 20, 30 propósitos. Porque los primeros propósitos ya van a ser virtud. Ojo, aquí importante. Todo propósito de santidad que le empieza a uno costando eso. Todo propósito
santidad es acto heroico, le cuesta a uno. Todo propósito de santidad es filo del heroísmo. Oye, no estás acostumbrado a hacerlo, pero eso es un propósito de santidad, porque no estás acostumbrado. Es ponerte en el filo del heroísmo, no es una virtud, porque si fuera una virtud, pues dejara de ser propósito. ¿No? Mi propósito es, pero si es una virtud, deja de ser propósito, amigo, porque ya es una virtud en ti. Si ya es una virtud en ti, ya no es propósito. Entonces todo propósito es al ponerme al filo del heroísmo, al filo del heroísmo y realizar actos heroicos. Eso es un propósito. No es virtud, pero a base del cumplimiento, a base de la repetición, a base de estarlo ejecutando constantemente, empieza a fluir en ti y empieza a fluir en mí la virtud. Empieza a fluir en nosotros la virtud. Por eso, hermanitos, ante la majestad y el poder de Dios, ante la majestad, la fuerza y la unción de Dios, te invito a que hagamos de nuestra vida propósitos diarios. Dice: si alguno me ama, guardará mi palabra, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada en él. El que no me ama, no guarda mi palabra. ¿El que qué? El que no cumple propósitos no lo ama. El que no está haciendo propósitos diarios de su vida, no ama a Dios. ¿De qué le sirve ir a misa todos los días? ¿De qué me sirve rezar el rosario todos los días? Eso ya es un hábito, ya estás acostumbrado a hacer eso. Tienes don de lenguas y profecías. ¿De qué te sirve? ¿De qué te sirve? Si sigo siendo el mismo genioso, el mismo iracundo, la misma geniosa, la misma sentida de siempre. ¿De qué me sirve? No todo el que diga: Señor, Señor, entrará al reino de los cielos. Señor, profetizamos. Señor, en tu nombre hicimos, sanamos, en tu nombre hablamos en lenguas. No los conozco. Apártate de mí, agente de inequidad. Yo te voy a decir quién es el que cumple mi palabra, aquel que la escucha, aquel que vive en el amor de Dios, aquel que escucha su palabra y la pone en. El que practica mi palabra, ese es el que me ama. Y para todos los que cumplan su palabra, hay esta promesa. Escucha. Para todos los que cumplan la palabra, hay esta promesa. Evangelio de San Juan, capítulo 15, versículos del 5 en adelante. Para todos los que vivan su palabra, para todos los que cumplan propósito, hay esta promesa. Escucha. Es radical, es contundente, es fuego. Yo soy la vid y vosotros los sarmientos. El que permanece en mí y yo en él dará mucho fruto. Dará mucho fruto. Porque separados de mí nada podéis hacer. Si alguno no permanece en mí, es cortado y se seca. ¿Qué es permanecer en él? Ojo, escucha. ¿Qué es permanecer en él? Aquí lo dice. Dice: lo mismo que los sarmientos luego los recogen y los echan al fuego para que ardan. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pide lo que quieras y lo conseguirás. Es una promesa para todos aquellos que hacemos oración mental y hacemos propósitos todos los días. El que hace oración mental, el que va a misa todos los días,
Ponte de pie. Cierra tus ojos un momento. Clamemos su gracia. Bendito sea, Señor. Oh Dios, disminúyenos. Que tu majestad y tu gloria y tu poder manifiesta la unción. Oh bendito Dios. Oh bendito Padre. Por tu infinita misericordia, por tu majestad y por tu poder, haz que cada uno de los que estemos aquí presentes cumplamos propósitos de santidad. Haz que todos los que están viendo este mensaje, este video, por el bendito y por la gloria del Rey de Reyes, que permanezcan en tu palabra, cumpliendo los propósitos de santidad. Oh, Señor, que a través del cumplimiento del propósito de santidad, su vida se vea liberada, su vida se vea sanada, su vida se vea transformada, su vida se vea ungida, su vida se vea tocada, sus vidas de ellos se vean llenas de milagros. Que aquel hermano, que aquella hermana, que se determine en el amor de la Madre y el amor de Jesucristo a cumplir propósitos de santidad, lo rodeen ángeles, arcángeles en toda su vida, mis hermanos aquí presentes, a los ausentes, a los televidentes y a todos los que estamos viviendo este momento. Que al cabo de un mes, 2, 3, 5, 8 meses, un año, sus hijos en drogadicción, alcoholismo y vicio sean liberados de Satanás. Señor, lo proclamamos proféticamente, que todo aquel que permanezca en Cristo y que su palabra permanezca en él con propósito de santidad diarios, todo lo que pidan se los conceda, Señor. Todo lo que pidan. Te pedimos, hijos santos, Señor. Te pedimos una nueva generación de santos, hijos santos, una nueva generación de hijos que formen y ayuden y apoyen a salvar la humanidad. Oh, Señor, bendito sea el Señor. Levanta tu oración con poder. Te pido, hermano, te lo pido, levanta tu oración. Ora proféticamente lo que hemos hecho todos. Vamos. Levanta tu oración proféticamente sobre lo que tú crees que vas a recibir al vivir en su palabra, al permanecer en él y permanecer en su palabra, practicándola. Bendito seas. Que así sea. Que la gloria y la unción del Espíritu Santo llegue sobre ti y te ayude con poder y con unción a hacer vida el Evangelio, a hacer vida todos los días, propósitos de santidad. Todo esto lo rogamos a Jesucristo nuestro Señor. Amén. Hermanitos, en nombre de Cristo, estamos viviendo 1000 días de santidad. Invitemos a otros hermanos, invitemos amigos, vecinos, conocidos y no conocidos, familiares y no familiares. Ayudémoslos,
No te reserves esta unción para ti. No reserves este derramamiento de gracia de parte del Inmaculado Corazón de María, solo para ti. Dáselo a otros. Dáselo a otros niños. Dáselo a otros niños. Dáselo a mucha gente. Te invitamos, hermano. 1000 días de santidad, viviendo propósitos. 1000 días de santidad. Arma 3 propósitos y agrégate a los 1000 días de santidad. Llámanos a los números. Llámanos. Ahí, inscríbete. Suscríbete al canal. En el nombre de Cristo. Esto es por María. Esto es para apresurar. Esto es para apresurar. Eso es para apresurar. Eso es para apresurar el triunfo del Inmaculado Corazón de María sobre el mundo y sobre mi corazón. Sobre mi corazón. El secreto de Fátima que hace falta cumplirse. Y por fin mi corazón inmaculado triunfará. Que así sea. En nombre del Padre, del Hijo